Buenas, vamos a hablar un poco ahora de infinitesimos, infinitos y de órdenes de infinitos. Bueno, un infinitésimo, una función se dice que es un infinitésimo para x tendiendo a, donde a puede ser un número real, puede ser más infinito, menos infinito. La tendencia a podría ser un número por la derecha, por la izquierda. Bueno, vamos a decir que f entonces es un infinitésimo para x tendiendo a cuando el límite de f de x cuando x tiende a es 0. Por ejemplo, la función f de x igual 2x menos 4 es un infinitésimo para x tendiendo a 2. ¿Por qué? Porque cuando x tiende a 2, esta expresión tiende a 0. Pero, por ejemplo, no es un infinitésimo cuando x tiende a 0. Porque si x tiende a 0, esta expresión tiende a menos 4, no tiende a 0. Muy bien. Algo parecido, de forma similar, podemos definir lo que es un infinito. Decimos que una función es un infinito para x tendiendo a. Hago la misma aclaración, el a puede ser un real cualquiera o puede ser más o menos infinito. Vamos a decir que f es un infinito para x tendiendo a cuando el límite, cuando x tiende a de f de x es más o menos infinito. Un ejemplo, si tengo esta función que está acá, estamos suponiendo que su dominio es todos los reales menos 1, esta función es un infinito cuando x tiende a 1. ¿Por qué? Porque cuando x tiende a 1, esto tiende a 0, y 1 sobre 0, en este caso, como esta expresión es positiva, es 1 sobre algo que tiende a 0 por derecha, esto tiende a más infinito, por lo tanto, esto es un infinitésimo para x tendiendo a 1. Por ejemplo, si x tiende a 0, si x tiende a 0, esto tiende a 1, por lo tanto, no sería un infinitésimo. O sea, esto es un infinito para x tendiendo a 1, pero no es un infinito para x tendiendo a 0, porque si x tiende a 0, esto tiende a 1. O sea, el límite no es más infinito. Si x tiende a más infinito, esta expresión tiende a 0. Por lo tanto, si x tiende a más infinito, como esta expresión tiende a 0, esto sería un infinitésimo para x tendiendo a más infinito. Otros ejemplos serían esta función. Estamos suponiendo que su dominio es el máximo, todos los reales. La función f de x igual a x y g de x igual a x3 son infinitos para x tendiendo a más infinito. ¿Por qué? Porque su límite, el límite, cuando x tiende a más infinito, tanto de esta expresión como de esta, es más infinito. Por lo tanto, estas dos expresiones son infinitos para x tendiendo a más infinito. Ahora, si bien las dos son un infinito para x tendiendo a más infinito, hay una cierta diferencia entre ellas. Y es que podríamos decir que esta se acerca más rápidamente, o sea, va más rápidamente a más infinito que esta. Esto se puede ver simplemente usando una tablita de valores. Si hiciéramos una tabla de valores y tomáramos x, f de x y g de x, observaríamos, por ejemplo, que si x es 10, f de x es 10, pero g de x es 10 a la 3, que es mucho más grande que esto. Cuando tomo valores cada vez mayores, esta expresión va creciendo, esta también, pero esta crece mucho más rápido que esta. Entonces, en este caso, vamos a decir que esta expresión es un infinito de mayor orden que esta expresión que está acá. En realidad, si esta es un infinito de mayor orden que esta, podemos observar que el límite de g de x sobre f de x, cuando x tiende a más infinito, es lo mismo que el límite, como g de x es x3 y como f de x es x, esto es el límite de x2, cuando x tiende a más infinito, y por lo tanto este límite es más infinito. Es decir, que si g es de mayor orden que f, y nosotros hacemos el límite del cociente, ese límite nos va a dar infinito, más infinito en este caso. O sea que si dividimos un infinito de mayor orden entre un infinito de menor orden, el límite nos va a dar más infinito. Más infinito o menos infinito, ¿no? Dependerá de los signos de estas expresiones. Esto nos inspira a dar las siguientes definiciones. Vamos a suponer que f y g son infinitos para x tendiendo a. Acá a es la misma observación
que habíamos hecho la vez pasada. A puede ser un número real, puede ser más infinito, puede ser menos infinito. Vamos a suponer que fijé son infinitos para x tendiendo a A. Entonces vamos a decir que f es de mayor orden que g para x tendiendo a A cuando ocurre que el límite del cociente f de x sobre g de x cuando x tiende a A es infinito. Esto puede ser más o menos infinito. Es decir, si f es de mayor orden que g, entonces el límite del cociente es infinito. Si f es de menor orden que g, para x tendiendo a A, bueno, el límite cuando x tiende a A de f de x sobre g de x nos dará 0. Piensen el caso que habíamos puesto hoy, si g de x fuera x3 y f de x fuera x, f es de menor orden que g, y cuando hago el límite del cociente nos queda 0. Cuando x tiende a más infinito estamos hablando, ¿no? En el ejemplo que habíamos visto hace un ratito. Vamos a decir que los infinitos tienen el mismo orden, o sea que vamos a decir que f es de igual orden que g para x tendiendo a A, si y solo si el límite cuando x tiende a A de f de x sobre g de x es un número real k que no es 0. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual 3x2 y la función g de x igual 5x2. Estos son infinitos cuando x tiende a más o a menos infinito. Cuando hacemos el límite del cociente de f de x sobre g de x, vamos a suponer que x tiende a menos infinito. Podría ser a más también. Cuando hacemos el límite del cociente, el límite de esta expresión sobre esta nos da 3/5. O sea, nos da un número real distinto de 0. ¿Eso qué nos quiere decir? Que esta expresión es del mismo orden que esta. O sea que estos infinitos son infinitos del mismo orden. Cuando este límite nos da 1, decimos que las funciones son equivalentes. Ojo, no confundir funciones equivalentes con funciones iguales. No es lo mismo decir que dos funciones son iguales que son equivalentes. Dentro de un ratito vamos a dar algún ejemplo de dos funciones que son equivalentes pero que no son iguales. Si estuviéramos pudiéramos hacer en un gráfico, en un mismo par de ejes, representáramos las funciones exponencial, la función e a la x, que en el video pasado habíamos visto que tenía un gráfico parecido a este, la función x, o sea, esta vamos a suponer que es f de x igual x, esta es g de x igual e a la x, y dibujáramos la función logarítmica, vamos a llamarle h de x igual logaritmo de x. Gráficamente podemos observar que cuando x tiende a más infinito, siempre e a la x es mayor que x, y a su vez x es mayor que logaritmo de x, es decir, e a la x siempre es mayor que x y mayor que logaritmo de x, para cualquier valor de x positivo. Entonces, con esto podemos ver que la función e a la x tiene mayor orden que x cuando x tiende a más infinito, y a su vez x tiene mayor orden que el logaritmo de x cuando x tiende a más infinito. Entonces podríamos decir que cuando la tendencia es a más infinito, podríamos escribir esto. Podríamos decir que el orden del logaritmo de x es menor que el orden de x, y a su vez esto es menor que el orden de a la x cuando x tiende a más infinito. En realidad, esto se puede generalizar, y en realidad esto en realidad es válido para cualquier alfa positivo, para cualquier beta positivo y para cualquier gamma positivo. En realidad el orden del logaritmo de x a la alfa siempre es menor que el orden de x a la beta, y esto a su vez es menor que el orden de a la x elevado a un gamma.
donde alfa, beta y gamma son números reales positivos. Por tal motivo, podríamos calcular, usando estas ideas, podríamos calcular, por ejemplo, algunos límites indeterminados, como por ejemplo el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado sobre e a la x. Cuando x tiende a más infinito, podemos observar que esto tiende a más infinito. E a la más infinito también tiende a más infinito, por lo tanto esto es una indeterminación. Pero, como podemos observar, por lo que vimos acá, e a la x es un infinito de mayor orden que x cuadrado. X cuadrado sería esta expresión que está acá cuando beta vale 2. Entonces, e a la x es de mayor orden que x cuadrado. Y acá habíamos visto que si el numerador es de menor orden que el denominador, estamos en este caso, si el numerador es de menor orden que el denominador, este límite da 0. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora otro ejemplo más. Hay algunas propiedades que nos permiten calcular límites indeterminados y que en realidad nos dice lo siguiente. Habíamos dicho que dos funciones son equivalentes cuando el límite del cociente es 1. Algunos equivalentes notables son los siguientes. Logaritmo de x es equivalente a x menos 1 cuando x tiende a 1. Esto uno lo puede ver, puede hacer una interpretación gráfica de esta idea. Logaritmo de x tiene un gráfico así. Esta es la gráfica de la función f de x igual logaritmo de x. X menos 1 es una función afín que tiene raíz 1 y que si pudiéramos hacer el gráfico bien, observaríamos que la función h de x igual x menos 1 tiene una representación gráfica que es una recta que es tangente a la gráfica del logaritmo de x en 1. Esto nos muestra que en las cercanías de 1, cuando x está cerquita de 1, en las cercanías de 1, esta expresión es muy parecida a esta. O sea, si yo tomara un valor de x muy cerca de 1, por ejemplo, si tomara el valor de x 1,1, logaritmo de 1,1, que este es un valor bastante cerca de 1, es aproximadamente igual a 1,1 menos 1, es decir, a 0,1. O sea, de esta forma, con esta fórmula, con esta equivalencia que tenemos acá, podemos obtener aproximaciones de logaritmo de 1,1. Por ejemplo, podríamos decir que el logaritmo de 1,1 es aproximadamente igual a 0,1. Obviamente, cuanto más cerca de 1 esté esta expresión, cuando x más cerca de 1 está, mejor es la aproximación que vamos a obtener. Esa es la idea del equivalente. Cuando decimos que esta expresión es equivalente a esta, cuando x tiende a 1, estamos diciendo que en las cercanías de 1, esta expresión es muy parecida a esta que está acá. Podemos observar que si tomamos un valor lejos de 1, si tomáramos el 5, podemos observar que el logaritmo de 5, que es este valor que está acá, es bastante diferente a la imagen de 5 por la función h, que es 4. O sea, logaritmo de 5, pueden observar en la calculadora que el logaritmo de 5 está muy lejos de 4. Obviamente que acá estamos hablando de manera muy informal y ustedes podrían decir, bueno, ¿qué se entiende por estar muy lejos? Bueno, muy bien. Hay algunas propiedades que podemos usar. Equivalencias como esta, hay otra bastante conocida que es que a la x es equivalente a x menos 1. Perdón. Que a la x menos 1 es equivalente a x cuando x tiende a 0. Esta es otra equivalencia bastante común. Este tipo de equivalencias permiten calcular ciertos límites. Hay un teorema que nos dice que si una función f es equivalente
a una función h cuando x tiende a A, entonces el límite de f por cierta función g cuando x tiende a A, o sea, el límite de f de x por g de x, es lo mismo que el límite cuando x tiende a A de h de x por g de x. ¿Esto qué nos está diciendo en realidad? Es que si yo tengo que calcular el límite de un producto de funciones y una de ellas es equivalente a otra, puedo cambiar esta por su equivalente, sin alterar el resultado del límite. Por ejemplo, si queremos calcular el límite cuando x tiende a 1 de logaritmo de x por 1 sobre x menos 1, vamos a suponer que queremos calcular este límite, podemos observar que cuando x tiende a 1, esto tiende a 0. Cuando x tiende a 1, esto también tiende a 0. Pero 1 sobre algo que tiende a 0 tiende a infinito. Por lo tanto, tenemos una indeterminación, 0 por infinito. Y bueno, haciendo uso de esta propiedad, nosotros ya sabemos que el logaritmo de x, cuando x tiende a 1, esta expresión es equivalente a x menos 1. Por lo tanto, esto es igual al límite de... Donde está el logaritmo de x, ponemos x menos 1. Lo multiplicamos por 1 sobre x menos 1. Y bueno, claramente esto es 1. En realidad no es un ejemplo muy interesante este que acabo de poner, pero sirve como para explicar la idea. Bueno, tenemos otra propiedad más que a veces puede ser útil para el cálculo de límites, y es la siguiente. Vamos a suponer que f y g son infinitos para x tendiendo a A. Y vamos a suponer que el orden de f es mayor que el orden de g cuando x tiende a A. Entonces podemos demostrar que bajo estas condiciones, entonces tenemos que f más g es equivalente a f cuando x tiende a A. Es decir, la suma de dos infinitos de distinto orden, porque f y g tienen distinto orden, la suma de dos infinitos de distinto orden es equivalente al infinito de mayor orden. Eso quiere decir que si yo tengo e a la x más x2, en realidad suma o resta, en realidad podríamos poner más menos acá. Si tenemos e a la x menos x2 y nuestra x tiende a más infinito, esta diferencia es equivalente al infinito de mayor orden. Habíamos visto que e a la x es de mayor orden que x2, por lo tanto esto sería equivalente a e a la x. Esto nos permitiría resolver límites indeterminados, por ejemplo, de esta forma. Cuando x tiende a más infinito, de e a la x, vamos a poner así, vamos a poner alguno con logaritmo. Logaritmo de x menos x3 sobre 2x3. Bueno, acá ¿qué tenemos? Tenemos que esta expresión que está acá, tenemos ambas tienden a infinito, pero el de mayor orden es x3, por lo tanto esta expresión es equivalente a menos x3. Y esto lo dejamos como está. Haciendo uso de la propiedad anterior, podemos escribir que esto es el límite de menos x3 sobre 2x3. Simplificando, tenemos que el resultado del límite es menos 1/2. Obviamente x está tendiendo a más infinito. Bueno, por ahora nada más.